todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. Nadie regresa intacto de la verdad. Es una lección que la gravedad lunar te enseña con cada ciclo de rotación artificial, con cada eco metálico en los pasillos vacíos de Selene Sepme. Mi nombre es Daniel Torres, exobiólogo asignado a este mausoleo orbital, y llevo 37 años terrestres, o 148 ciclos lunares estándar, tratando de descifrar los susurros que mi padre, el comandante Samuel Torres, dejó grabados en el polvo estelar antes de que la Apolo 20 se convirtiera en un espectro más en la historia no contada de la exploración espacial. La corporación Exogénesis financia esta vigilia científica, claro, pero el verdadero motor de mi existencia aquí es un eco en mi sangre, una pregunta sin respuesta que resuena con la misma frecuencia que el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. La estación lunar Selene 7, un prodigio de ingeniería de finales del siglo XXII, cuelga como una araña de titanio sobre el mar de la tranquilidad, peligrosamente cerca, o quizás deliberadamente cerca, del lugar donde los registros fragmentados sitúan el último silencio de la Apolo 20. Oficialmente, investigamos extremófilos, la posibilidad de vida subsuperficial, la terraformación incipiente. Extraoficialmente, tamizo cada bit de datos recuperado de antiguas sondas, cada anomalía magnética, buscando la firma de una nave que se desvaneció hace más de 80 años. El aire aquí es un reciclado perfecto, un milagro de la tecnología que huele a ozono y a la asepsia de un laboratorio que nunca duerme. Pero a veces, cuando las luces del ciclo nocturno tiñen los corredores de un azul cobalto, juraría que percibo un rastro de algo más, algo antiguo y metálico, como el aliento de una tumba abierta. Nuestra pequeña comunidad científica es un microcosmos de ambición y resignación. La doctora Carolina Mendoza, jefa de xenolingüística y una especie de ancla ética en este vacío, dedica sus ciclos al estudio de cielo. Una arara azul, rescatada de un cargamento ilegal interceptado en órbita terrestre. La presencia del ave es una anomalía en sí misma, un toque de color vibrante en un universo de grises y blancos funcionales. Carolina argumenta que su estudio en condiciones de baja gravedad y radiación controlada podría revelar adaptaciones bioacústicas imprevistas. Yo creo que, en el fondo, ambos buscamos un vestigio de normalidad, un contrapunto orgánico al silencio opresivo del espacio que nos rodea y que de formas sutiles comienza a invadirnos. El comandante Ricardo Salazar, el rostro de Exogénesis en Selene Sepme, supervisa nuestras operaciones con la eficiencia pragmática de un algoritmo. Sus ojos, a menudo reflejando el brillo de las múltiples pantallas de datos de su consola, rara vez muestran algo más que cálculo y directivas corporativas. Para él, la luna es un activo, un recurso. Las misiones perdidas son meras notas a pie de página en informes de pérdidas y ganancias, errores de cálculo que no deben repetirse. Nuestra relación es tensa, una coreografía de protocolos y solicitudes formales, cada uno consciente de las agendas ocultas del otro. Él sabe de mi obsesión con la Apolo 20. Yo sé de su ambición por encontrar algo, cualquier cosa
que justifique la monumental inversión de exogénesis en este puesto avanzado. Luego está el doctor Javier Morales, nuestro bioingeniero residente, un hombre brillante, pero perpetuamente al borde de un ataque de nervios, siempre murmurando sobre la inestabilidad inherente de los sistemas cerrados. Y Marco Reyes, el técnico de observación y mantenimiento, un joven callado que pasa la mayor parte de sus turnos monitorizando los sensores externos y el tenue campo de distorsión que rodea la anomalía Tycho Gamma, un sector cercano al presunto lugar de aterrizaje de la Apolo 20 que emite fluctuaciones energéticas inexplicables. Es él quien más tiempo pasa cerca del módulo de contención, donde Cielo realiza sus vocalizaciones, registrando cada trino, cada chasquido, con una paciencia casi monacal. Cielo, con su plumaje de un azul imposible, es el centro de una extraña calma. Sus movimientos son fluidos, casi líquidos en la microgravedad del aviario. Carolina ha instalado una serie de interfaces neuronales no invasivas para mapear sus patrones de comunicación, intentando decodificar la complejidad de su lenguaje aviar. Hasta ahora, los resultados han sido fascinantes, pero predecibles. Una inteligencia aguda, una capacidad de imitación notable, pero nada que sugiera algo más allá de los límites conocidos de su especie. Aún así, hay algo en la fijeza de su mirada, en la forma en que ladea la cabeza cuando uno habla cerca de su recinto, que a veces me produce un escalofrío inexplicable. Mi trabajo con los extremófilos lunares avanza con lentitud glacial. Muestras de regolito profundo, análisis espectrográficos, cultivos en entornos simulados. Es una búsqueda de agujas en un pajar cósmico. Pero cada noche, después de que los protocolos oficiales concluyen, me sumerjo en los archivos corruptos de la Apolo 20. Imágenes fantasmales, telemetría rota y esos últimos segundos de audio, la voz de mi padre, distorsionada por la estática y algo más, algo que mi mente se niega a procesar por completo. Está aquí, no es lo que pensábamos. Y luego, el silencio, un silencio que ha definido mi vida. A veces, la estación entera parece contener la respiración. Los sistemas de reciclaje emiten un suspiro casi orgánico. Los paneles metálicos crujen como huesos viejos bajo una presión invisible. Es en esos momentos cuando la delgada membrana de la realidad parece más frágil, cuando la vastedad indiferente del espacio exterior se siente menos como un vacío y más como una presencia expectante. La luna, este antiguo testigo de cataclismos cósmicos, no es un lugar muerto, simplemente espera. Y nosotros, pequeños insectos tecnológicos aferrados a su superficie, jugamos nuestros dramas ignorantes de la escala del teatro en el que actuamos. Me pregunto a menudo qué fue lo que realmente encontró la tripulación de la Apolo 20. Un fallo catastrófico del sistema, un evento cósmico imprevisto, o algo que desafía toda categoría, algo para lo que no tenemos ni siquiera un lenguaje. La verdad, temo, es mucho más aterradora que cualquier especulación. Y siento, con una certeza que se asienta fría en mis entrañas, que estamos al borde de redescubrirla. Porque la luna guarda sus secretos con un celo glacial, y a veces, solo a veces, decide compartirlos, nunca sin un precio. Bueno, el ciclo 148. 7 comenzó como cualquier otro. La luz artificial simulando un amanecer terrestre se filtraba por las persianas de mi camarote, y el aroma a café sintético, pero reconfortante, impregnaba el módulo común. Revisé los informes nocturnos. Actividad sísmica menor cerca de Tycho Gamma. Fluctuaciones rutinarias en los niveles de radiación. Todo dentro de los parámetros esperados.
El doctor Morales ya estaba en el laboratorio de bioingeniería, probablemente ajustando los bioreactores por enésima vez, su rostro pálido, iluminado por el resplandor verdoso de los monitores. Nada indicaba que la membrana de nuestra normalidad autoimpuesta estuviera a punto de rasgarse con la delicadeza de una cuchilla de obsidiana. Me dirigí al laboratorio de xenolingüística para mi consulta matutina con Carolina. Ella estaba ajustando los sensores del interfaz neuronal de Cielo, su expresión concentrada. El arara azul estaba posado en su percha habitual, acicalándose una pluma de un azul particularmente vibrante. Discutimos los últimos análisis de sus vocalizaciones, patrones complejos que sugerían una sintaxis interna, pero nada que rompiera los moldes establecidos. Era, como siempre, una conversación estimulante, un recordatorio de que incluso en este páramo desolado, la belleza y la complejidad de la vida podían encontrar una forma de florecer, aunque fuera en un recinto de plexiglás reforzado. Fue entonces cuando ocurrió. Un silencio inusual se apoderó del laboratorio. No el silencio del espacio, sino uno cargado, expectante. Cielo dejó de acicalarse, ladeó la cabeza, sus ojos negros y brillantes fijos en un punto invisible más allá de la pared. Carolina y yo intercambiamos una mirada. ¿Cielo?, preguntó ella suavemente. El ave no reaccionó. Solo permaneció inmóvil, como una estatua de lapislázuli. Luego, de su garganta, surgió un sonido. No un trino, no un graznido. Era una serie de chasquidos secos, rítmicos, casi como un código Morse gutural. Un patrón que me resultó vagamente familiar, como un recuerdo enterrado pugnando por salir a la superficie. El software de análisis bioacústico en la consola de Carolina comenzó a registrar la vocalización, traduciéndola en espectrogramas complejos. Los patrones eran erráticos, diferentes a todo lo que habíamos registrado antes. Los chasquidos se hicieron más insistentes, más precisos. Y entonces, entre dos de esos chasquidos, una palabra, articulada con una claridad escalofriante, imposible para la anatomía de un ave. Pérdida. La voz era baja, apenas un susurro, pero inconfundiblemente humana. Miré a Carolina. Su rostro había perdido todo color. Estaba a punto de hablar, de preguntar si había oído lo mismo, cuando Cielo continuó. Pérdida de señal primaria. Las palabras se encadenaban ahora, lentas, metódicas. Pero lo que heló la sangre en mis venas no fueron solo las palabras, sino el timbre. Era una réplica perfecta, con cada inflexión, cada matiz de desesperación contenida, de la voz de mi padre, la voz del comandante Samuel Torres, tal como la recordaba de esas últimas, fragmentadas grabaciones de la Apollo 20. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, tan frío y afilado como el vacío exterior. Esto no era imitación, era algo más, algo imposible. Cielo nunca había estado expuesto a esas grabaciones. Se mantenían bajo la más estricta confidencialidad, accesibles solo a través de mi terminal personal con múltiples capas de encriptación. Carolina se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados fijos en el ave. El arara azul, o lo que fuera que ahora habitara ese cuerpo emplumado, continuó su letanía fantasmal. Estructura, no euclidiana, está viva. Cada palabra era un martillazo en mi alma, cada sílaba una aguja de hielo clavándose en mi cordura. Las luces del laboratorio parecieron parpadear por un instante, y el zumbido constante de la estación adquirió una calidad gutural, como si estuviera tratando de armonizar con la voz imposible que emanaba del pequeño pájaro azul. Me sentí atrapado en una pesadilla hiperrealista, una en la que el pasado no solo volvía para atormentarme, sino que lo hacía a través del conducto más improbable. Protocolo,
Éxodo. Fallido. Repito. Protocolo, éxodo. La voz de mi padre, a través de cielo, se quebró en la última palabra, un eco de pura angustia. El ave cerró los ojos, como si estuviera reviviendo un trauma ajeno. La consola de Carolina emitió un pitido agudo, una alerta de sobrecarga en los sensores neurales. Los patrones de actividad cerebral de cielo eran caóticos, más allá de cualquier cosa que un organismo biológico conocido pudiera generar y soportar. El aire en el laboratorio se volvió denso, opresivo. Sentí que me faltaba el aliento, no por la calidad del aire reciclado, sino por la magnitud de lo que estaba presenciando. De repente, tan abruptamente como había comenzado, cielo cayó. Abrió los ojos y por un instante parecieron brillar con una luz interna antinatural. Luego volvió a ser solo una arara azul, ladeando la cabeza, observándonos con una curiosidad casi infantil, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había ocurrido. Algo fundamental se había roto. La barrera entre lo conocido y lo incognoscible, entre el pasado y el presente, entre la cordura y el abismo, se había hecho añicos. Carolina me miró, su rostro una máscara de terror y asombro. No necesitaba decir nada. Ambos sabíamos que habíamos cruzado un umbral. Me acerqué lentamente al recinto de cielo. El ave me observó, sus ojos como dos esquirlas de obsidiana pulida. ¿Qué eras? ¿Qué eres ahora? ¿Y cómo, en nombre de todas las estrellas frías del universo, conoces la voz de mi padre? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero ninguna respuesta parecía posible dentro del marco de la realidad que conocía. Sabía, con una certeza visceral, que este no era el final, sino el principio de algo terrible. La Apolo 20 no solo había desaparecido, había tropezado con algo, y ese algo, de alguna manera, había encontrado un camino hasta nosotros, hasta Selene 7, a través del mensajero más inocente. Y su mensaje era uno de advertencia, o quizás una invitación al horror. Tras el evento en el laboratorio de xenolingüística, una capa de irrealidad se asentó sobre Selene 7. Carolina, visiblemente afectada, pero manteniendo una fachada de rigor científico, aisló a cielo en una unidad de contención biológica de nivel 4, equipada con sensores adicionales y un sistema de grabación continua de espectro completo. Las primeras 24 horas transcurrieron en una calma tensa. Cielo se comportaba con normalidad, acicalándose, comiendo, emitiendo sus trinos habituales. Pero la normalidad ahora se sentía como una máscara, una delgada capa de pintura sobre un lienzo de terror latente. Yo, por mi parte, me sumergí en los registros de la Apolo 20 con una nueva y desesperada urgencia, buscando cualquier pista, cualquier correlación. La primera alteración física en cielo fue sutil, casi imperceptible. Carolina lo notó durante una revisión de las grabaciones de alta resolución. Un leve brillo oleoso en algunas de sus plumas de la corona, como si estuvieran recubiertas de una fina película de algo desconocido. Al principio lo atribuimos a una posible reacción al estrés o a algún desequilibrio en su dieta suplementada. Pero el brillo se extendió. En cuestión de horas, cubría la mayor parte de su cabeza y cuello, dándole a su plumaje un aspecto metálico, iridiscente bajo las luces del módulo de contención. No parecía causarle molestias. De hecho, el ave parecía más alerta, sus movimientos más precisos, casi calculados. Paralelamente, Cielo comenzó a exhibir comportamientos vocales aún más extraños. Dejó de imitar las conversaciones de la tripulación o los sonidos ambientales de la estación. En su lugar, comenzó a recitar secuencias numéricas complejas,
series de lo que parecían ser coordenadas astronómicas y frases cortas en lenguas muertas. Sumerio, acadio. Algunas que ni siquiera los algoritmos de traducción de Carolina podían identificar. Lo más perturbador era que estas vocalizaciones coincidían con una precisión escalofriante, con fragmentos de texto que apenas habíamos logrado descifrar de los diarios de datos más corruptos recuperados de la supuesta zona de impacto de la Apolo 20. La conexión era innegable y aterradora. Informamos al comandante Salazar. Su reacción inicial fue de escepticismo contenido, atribuyendo el fenómeno a una forma avanzada de ecolalia inducida por el estrés o a un fallo en nuestros sistemas de análisis. Sin embargo, cuando le presentamos las correlaciones directas entre las vocalizaciones de cielo y los fragmentos recuperados de la Apolo 20, una chispa de interés calculador se encendió en sus ojos. No era el interés de un científico buscando la verdad, sino el de un estratega evaluando un nuevo activo o una nueva amenaza. Ordenó un aumento en la vigilancia de cielo y solicitó acceso completo a todos los datos, incluyendo mis archivos personales sobre la misión de mi padre, una petición que acepté con reticencia. Mientras tanto, la actividad sísmica cerca de la anomalía Tycho Gamma, ese sector lunar que siempre había considerado vinculado al destino de la Apolo 20, comenzó a intensificarse. Los temblores eran de baja magnitud, pero su frecuencia aumentó de manera exponencial, coincidiendo con los periodos de vocalización más intensa de cielo. Era como si el ave y esa región desolada de la luna estuvieran en una especie de resonancia simpática, un diálogo silencioso a través de kilómetros de roca y vacío. Presenté estos datos a Salazar, quien los archivó bajo la etiqueta de coincidencia anómala. Requiere más estudio. Una forma elegante de decir que no le importaba, a menos que representara un peligro inmediato para la estación o una oportunidad para exogénesis. Fue entonces cuando empecé a notar los cambios en Marco Reyes, el técnico de mantenimiento. Marco pasaba más tiempo que nadie cerca del módulo de contención de cielo, monitorizando los sistemas y asegurándose de que los parámetros ambientales fueran óptimos. Al principio, fue solo una palidez inusual, ojeras más pronunciadas. Luego, durante una conversación casual en el comedor, noté una leve iridescencia en la piel de su antebrazo, muy similar al brillo que ahora cubría las plumas de cielo. Cuando se lo mencioné, lo atribuyó a una reacción alérgica a algún nuevo compuesto de limpieza. Pero también noté que sus venas parecían más oscuras, casi negras, bajo la piel translúcida, y que a veces se quedaba mirando un punto fijo, con una expresión vacía, durante varios segundos. Los ojos de cielo también cambiaron. Ya no eran los brillantes y curiosos orbes negros de un ave. Adquirieron una profundidad extraña, como si uno pudiera asomarse a ellos y ver galaxias distantes o abismos insondables. Y en esos abismos, a veces creía ver un destello de algo más, una inteligencia fría, vasta e inmensamente antigua. El ave comenzó a trazar patrones complejos en el suelo de su recinto con sus garras, glifos que no se parecían a nada conocido, pero que evocaban una sensación de geometría alienígena y propósito malévolo. Carolina los fotografió y los introdujo en los sistemas de análisis, pero los resultados fueron inconcluyentes. Patrones no aleatorios de origen desconocido. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad del módulo de contención de cielo, vi algo que me heló la sangre. Durante un breve instante, mientras el ave dormía, una de sus alas pareció fluir, no moverse, sino ondular como si estuviera hecha de líquido espeso,
los huesos y las plumas perdiendo su forma definida antes de solidificarse de nuevo. Parpadeé, rebobiné la grabación. Ahí estaba. Una aberración de la física, una violación de la biología, la corrección, como la había llamado Quen en mis pesadillas recurrentes sobre la historia original que inspiró esta. No, esto era diferente. Una transfiguración desde dentro, orquestada por una influencia externa. La atmósfera en Selene 7 se volvió opresiva. La tripulación hablaba en susurros. Las miradas furtivas eran comunes. El miedo, antes una emoción abstracta asociada a los peligros del espacio, se había convertido en un compañero constante, tangible. Sabíamos que estábamos al borde de algo, pero nadie se atrevía a nombrar qué. Solo Cielo, en su prisión de plexiglas, parecía estar en paz, o quizás simplemente esperando a que la siguiente etapa de su aterradora metamorfosis y la nuestra comenzara. Y yo, Daniel Torres, sentía que el legado de mi padre no era solo una búsqueda de la verdad, sino una advertencia que habíamos ignorado durante demasiado tiempo. La insistencia de los temblores en Tycho Gamma y la creciente extrañeza de Cielo me llevaron a tomar una decisión arriesgada: desviar una de las sondas de exploración geológica de largo alcance, la GEO-S3, hacia la anomalía. Oficialmente, el objetivo era realizar un análisis más detallado de la composición del subsuelo para descartar riesgos sísmicos para la estación. Extraoficialmente, necesitaba saber qué demonios estaba ocurriendo en el lugar donde la Apolo 20 había encontrado su fin. Salazar aprobó la maniobra, probablemente esperando descubrir algún depósito mineral exótico que justificara su permanencia en Selene Sepne. No tenía idea de lo que estábamos a punto de desenterrar. El viaje de la GEO-S3 hasta el epicentro de la anomalía Tycho Gamma tomó 12 horas lunares. 12 horas en las que la tensión en el centro de control fue palpable. Carolina y yo seguimos la telemetría en una consola auxiliar, mientras Salazar y su equipo supervisaban desde el puesto de mando principal. Las lecturas magnéticas se volvieron erráticas a medida que la sonda se acercaba. Los sensores de radiación registraban picos inexplicables de partículas exóticas. Era como si la propia realidad se estuviera distorsionando alrededor de ese punto en la superficie lunar. Sentí un nudo frío en el estómago, una premonición oscura que se aferraba a mis entrañas. Cuando la GEOS-3 finalmente alcanzó su destino y activó sus sistemas de imagen de penetración de suelo y LIDAR de alta resolución, lo que apareció en nuestras pantallas desafió toda explicación racional. No había cráteres de impacto inusuales, ni fallas geológicas evidentes. En su lugar, parcialmente enterrado bajo metros de regolito lunar, se alzaba un objeto, una estructura, un coloso de geometría imposible, un monólito de un material negro como la obsidiana que parecía absorber la luz misma. Sus ángulos eran incorrectos, sus planos se curvaban de maneras que herían la vista, evocando principios no euclidianos que solo existían en las ecuaciones más abstractas de la física teórica. El monólito pulsaba con una luz interna débil, enfermiza, como el latido de un corazón moribundo o el brillo de una brasa en la oscuridad. Su superficie, donde no estaba cubierta por el polvo lunar, estaba grabada con una miríada de glifos intrincados, símbolos que no pertenecían a ninguna escritura humana conocida, pero que resonaban con una familiaridad aterradora. Eran idénticos, hasta el más mínimo detalle, a los patrones que Cielo había estado trazando en el suelo de su módulo de contención. La conexión era innegable, una línea directa entre el ave en nuestra estación y esa estructura alienígena enterrada en la luna.
Mientras procesábamos el impacto de esta revelación, Carolina me llamó desde el laboratorio de xenolingüística, su voz apenas un susurro ahogado por el comunicador. «Daniel, tienes que ver esto. Es el ADN de Cielo». Corrí hacia su laboratorio. En la pantalla principal, un holograma tridimensional mostraba la secuencia genómica del arara azul, o lo que quedaba de ella. Estaba siendo reescrita activamente, en tiempo real. Segmentos enteros de su código genético estaban siendo eliminados y reemplazados por secuencias nuevas, complejas, de un origen completamente desconocido. No eran mutaciones aleatorias. Era una edición precisa, deliberada, como si una mano invisible estuviera reescribiendo el libro de su vida. Las nuevas secuencias genéticas eran altamente inestables, vibrando con una energía que los sensores apenas podían cuantificar. Carolina teorizó que estaban incorporando elementos que no eran biológicos en el sentido terrestre. Quizás incluso información pura codificada en una forma que nuestros instrumentos apenas comenzaban a detectar. La voz de Cielo, concluyó con un temblor en la voz, no era imitación ni posesión en el sentido clásico. Era una forma de canalización, una transferencia de conciencia o de datos desde el monólito. Cielo se había convertido en un receptáculo, un terminal biológico para una inteligencia vasta, antigua y completamente alienígena. Comprendimos entonces la verdad parcial, pero no por ello menos aterradora. La tripulación de la Apolo 20 no había perecido por un simple fallo técnico. Habían encontrado el monólito. Habían despertado algo que yacía dormido bajo el polvo lunar durante eones. Y ese algo, esa inteligencia insondable, los había consumido, asimilado. Las palabras humanas parecían inadecuadas para describir el horror que implicaba. Y ahora, esa misma inteligencia había encontrado una nueva puerta de entrada, un nuevo huésped en la forma de un inocente pájaro azul, a bordo de una estación llena de presas inconscientes. El miedo que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era el miedo a la muerte o al fracaso, sino el miedo primordial a lo desconocido, a lo incomprensible. El miedo a que el universo no solo fuera indiferente, sino activamente hostil, de maneras que nuestra limitada percepción apenas podía concebir. Las implicaciones eran devastadoras. No estábamos tratando con un fenómeno natural anómalo, ni siquiera con una forma de vida alienígena en el sentido tradicional. Estábamos frente a una conciencia, una entidad o un proceso que operaba a una escala y con unas reglas que escapaban a nuestra comprensión. Presentamos nuestros hallazgos a Salazar. Por primera vez, vi una emoción genuina en su rostro. No miedo, sino una especie de codicia febril. El monólito, para él, no era una amenaza existencial, sino el descubrimiento del milenio, una fuente potencial de tecnología, energía o conocimiento ilimitados. Ordenó que se preparara una misión tripulada al sitio del monólito, ignorando nuestras advertencias sobre los peligros desconocidos. La fractura entre nosotros era ahora un abismo. La verdad parcial que habíamos descubierto no nos había unido, nos había dividido, revelando las profundidades de la ambición humana frente a lo verdaderamente alienígena. Y Cielo, en su jaula, seguía cambiando, sus ojos ahora brillando con una sabiduría oscura y paciente. La decisión del comandante Salazar de enviar una expedición tripulada al monólito de Taikyo Gamma desencadenó una tormenta en la ya tensa atmósfera de Selene Setne. Carolina y yo nos opusimos con vehemencia, presentando informes detallados sobre la inestabilidad genética de Cielo, la naturaleza agresiva de la reescritura de su ADN,
y las lecturas energéticas erráticas y peligrosas que emanaban del artefacto lunar. Argumentamos que enviar una misión sin una comprensión más profunda de la entidad que habitaba el monólito era, en el mejor de los casos, una imprudencia temeraria y, en el peor, una sentencia de muerte para la tripulación y potencialmente para toda la estación. Nuestra lógica, sin embargo, se estrelló contra el muro de su ambición corporativa. «Doctor Torres, doctora Mendoza», replicó Salazar con una calma gélida durante una reunión de emergencia en la sala de control, sus palabras resonando con la autoridad inflexible de Exogénesis. «Aprecio su cautela científica. Sin embargo, la directiva es clara. Tenemos una oportunidad única para asegurar un activo de valor incalculable. Los protocolos de primer contacto bélico, como usted bien sabe, doctor Torres, contemplan la adquisición y neutralización si es necesario. Selene 7 está equipada para manejar contingencias. Su mirada se desvió hacia las pantallas que mostraban los signos vitales de la estación, ignorando deliberadamente la creciente evidencia del peligro que representaba nuestra proximidad al monólito. La tensión entre nosotros se volvió casi física. El resto de la tripulación científica, aunque asustada, se vio atrapada entre la lealtad a la cadena de mando y el creciente terror ante lo desconocido. El doctor Morales, nuestro bioingeniero, palideció visiblemente durante la reunión. Sus manos temblaban mientras sostenía su tableta de datos. Incluso él, con su constante nerviosismo, parecía comprender la magnitud del riesgo que Salazar estaba dispuesto a asumir. Pero el miedo a las represalias de Exogénesis era un poderoso disuasivo. La corporación no era conocida por su tolerancia a la insubordinación, especialmente cuando había tanto en juego. Fue durante este periodo de creciente discordia que la condición de Marco Reyes, el técnico de mantenimiento, se deterioró drásticamente. Lo encontraron desplomado en el corredor cercano al módulo de contención de cielo, convulsionando violentamente. Cuando lo llevamos a la enfermería, el horror de su transformación se hizo evidente. Su piel, antes solo con un leve brillo iridiscente, ahora parecía estar licuándose y reformándose en patrones cristalinos y quitinosos, como si estuviera siendo recubierto por una armadura alienígena translúcida. Sus huesos crujían y se realineaban bajo esa nueva piel. Sus miembros se alargaban y contorsionaban de formas anatómicamente imposibles. Marco gritaba, pero no eran gritos de dolor humano. Eran vocalizaciones guturales, cacofónicas, que extrañamente recordaban a las primeras emisiones anómalas de cielo. Entre los alaridos, frases desconexas en lenguas muertas y secuencias numéricas brotaban de su garganta, ecos de la conciencia que ahora lo consumía. Intentamos sedarlo, pero los fármacos convencionales no tenían efecto. Su cuerpo seguía transformándose, cada célula una traición a su humanidad original. Fue entonces, mientras intentaba asegurar una vía intravenosa en su brazo, ahora segmentado y cubierto de espinas cristalinas, que sentí una punzada aguda y helada en mi mano izquierda. Al principio lo ignoré, atribuyéndolo al estrés, a la tensión, pero la sensación persistió, un picor profundo bajo la piel. Me quité el guante y observé mi mano bajo la luz cruda de la enfermería. Allí, en el dorso, cerca de los nudillos, había una pequeña mancha oscura, casi negra, con un leve brillo iridiscente en sus bordes. Era idéntica a las primeras marcas que habían aparecido en Marco. Un terror frío se apoderó de mí. La entidad, la influencia del monólito, no se limitaba a cielo. Estaba extendiéndose, estaba contagiándonos. Y yo era el siguiente.
La noticia del estado de Marco y mi propia marca incipiente se extendió por la estación como un reguero de pólvora, a pesar de los intentos de Salazar de imponer un bloqueo informativo. El pánico comenzó a hacer mella en la disciplina de la tripulación. Algunos técnicos se negaron a acercarse al sector de contención de cielo. Otros empezaron a mostrar síntomas menores: jaquecas persistentes, erupciones cutáneas iridiscentes, pesadillas vívidas sobre geometrías imposibles y susurros en la oscuridad. La cohesión de Selene 7 se estaba desmoronando desde dentro, fracturada por el miedo y la desconfianza. Salazar, sin embargo, permaneció impávido, o al menos fingió estarlo. Aceleró los preparativos para la misión al monólito, seleccionando a un equipo de sus operativos de seguridad más leales y adoctrinados, aquellos menos propensos a cuestionar órdenes. Para él, la transformación de Marco era una lamentable pero aceptable baja colateral, una prueba más de la necesidad de actuar con rapidez y decisión para controlar la fuente de la anomalía. Carolina y yo nos vimos cada vez más aislados, nuestras advertencias desestimadas como histeria científica. La estación se había convertido en un polvorín y la mecha estaba encendida. La fractura no era solo institucional, era profundamente personal. La visión de Marco, retorciéndose en una agonía inhumana, me perseguía. La mancha en mi mano era un recordatorio constante de mi propia vulnerabilidad, de la fragilidad de la biología humana frente a una fuerza cósmica de tal magnitud. La búsqueda de la verdad sobre mi padre se había transformado en una lucha desesperada por la supervivencia, no solo la mía, sino la de todos a bordo de Selene 7. Y en el centro de todo, Cielo observaba desde su prisión, sus múltiples ojos nuevos brillando con una inteligencia antigua y aterradora, como si disfrutara del caos que su mera presencia había desatado. La humanidad, con sus pequeñas ambiciones y sus grandes miedos, no era más que un experimento para la entidad que ahora lo habitaba. El punto de no retorno llegó con la metamorfosis final de Cielo. Lo que había sido un arara azul, aunque alterado, se transformó en una pesadilla biológica que desafiaba toda categorización. Sus plumas cayeron en mechones, revelando una carapaza segmentada, quitinosa y pulsante, que brillaba con la misma luz enfermiza que emanaba del monólito. Múltiples ojos, facetados y negros como el vacío, se abrieron en su cráneo distorsionado, cada uno moviéndose independientemente, observándolo todo. De su cuerpo brotaron apéndices afilados, como las patas de un insecto infernal, y de su pico, ahora rodeado por mandíbulas secundarias, goteaba una sustancia oscura y viscosa. La criatura, ahora solo vagamente aviaria, era una abominación. Con un chillido que era una mezcla de estática electrónica, el graznido distorsionado de un ave y la voz de mi padre gritando en un bucle de agonía, la criatura Cielo reventó los paneles reforzados de su módulo de contención como si fueran de papel. Los sistemas de alarma de la estación aullaron, luces rojas de emergencia bañando los pasillos en un resplandor infernal. Pero era demasiado tarde. La entidad estaba libre. Y con su liberación, una onda de energía pura, visible como una distorsión en el aire, barrió la estación, originándose aparentemente en el monólito de Tycho Gamma, que ahora pulsaba con una intensidad furiosa en la superficie lunar. Los efectos fueron inmediatos y catastróficos. Los sistemas de soporte vital fluctuaron salvajemente. El aire se volvió denso, cargado con un olor metálico y dulzón, como a sangre y ozono podrido. Las paredes metálicas de los corredores comenzaron a combarse, a desarrollar texturas orgánicas, húmedas y pulsantes,
como si la propia estación estuviera siendo digerida y reconfigurada por una fuerza invisible. Las luces parpadeaban y morían, sumiendo secciones enteras en una oscuridad casi total, rota solo por el brillo antinatural que emanaba de las superficies transformadas y de los ojos de aquellos que ya estaban sucumbiendo al contagio. Marco Reyes, o lo que quedaba de él, emergió de la enfermería. Ahora era una figura esbelta y contorsionada, sus miembros alargados hasta proporciones inhumanas, su piel una armadura cristalina que reflejaba la luz roja de emergencia en miles de fragmentos. Se movía con una gracia depredadora, sus pasos silenciosos sobre el suelo metálico que gemía bajo la tensión de la transformación. Atacó al primer miembro de la tripulación que encontró, una joven técnica de laboratorio llamada Sofía Herrera, arrastrándola hacia las sombras entre gritos ahogados. Momentos después, los gritos de Sofía se unieron al coro cacofónico que resonaba por la estación, su voz ahora con el mismo timbre gutural y alienígena. El pánico se apoderó de todos. La ilusión de seguridad que Selene 7 había proporcionado se hizo añicos. Ya no éramos científicos en un puesto avanzado. Éramos presas en una trampa viviente. Intenté contactar con el comandante Salazar en el puente de mando, pero las comunicaciones eran un caos de estática y gritos. Solo alcancé a oír fragmentos de órdenes desesperadas, informes de brechas de contención en múltiples niveles y el sonido inconfundible de armas de energía siendo disparadas, seguido de silencios abruptos y escalofriantes. La estrategia de primer contacto bélico de Salazar se estaba volviendo contra él de la manera más horrible posible. Carolina y yo nos encontramos en el laboratorio principal, las puertas selladas, pero sabíamos que era una defensa temporal. Podíamos oír los sonidos de la lucha y la transformación fuera, los golpes metálicos, los chillidos inhumanos. En mi mano izquierda, la mancha oscura se había extendido. Ahora cubría casi toda la palma y sentía un dolor punzante que subía por mi brazo. Pequeñas protuberancias óseas comenzaban a surgir bajo la piel iridiscente. La transformación estaba acelerándose. Carolina, a mi lado, tosía violentamente, y cuando se cubrió la boca con la mano, vi que sus uñas habían adquirido un brillo nacarado y se estaban alargando, curvándose como garras. La criatura cielo parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. Su presencia se sentía como una presión en el cráneo, una cacofonía de susurros alienígenas justo al borde de la audición. Vimos su sombra moverse por los pasillos a través de las cámaras de seguridad que aún funcionaban. Una forma cambiante y grotesca que se deslizaba con una velocidad antinatural. No parecía tener un objetivo específico, más allá de propagar la transformación, de convertir Selene Septe en una extensión del monólito, un nido de horror biológico en órbita lunar. La propia estación gemía y se retorcía. Los cables eléctricos colgaban como enredaderas muertas, goteando chispas. De las rejillas de ventilación emanaba un vapor verdoso que olía a descomposición y a algo extrañamente floral. Las computadoras mostraban patrones sin sentido en sus pantallas o repetían fragmentos de las vocalizaciones de la criatura cielo. La inteligencia artificial de la estación, Selene AI, que una vez nos había guiado con su voz calmada y eficiente, ahora solo emitía un balbuceo digital roto, interrumpido por estallidos de la voz de mi padre, pidiendo ayuda desde un abismo de tiempo y espacio. La ilusión de control se había evaporado. Ya no había protocolos que seguir, ni cadena de mando a la que obedecer. Solo quedaba el instinto primordial de supervivencia
y el conocimiento aterrador de que estábamos atrapados en una pesadilla que se hacía más real y más letal con cada segundo que pasaba. Selene 7, nuestro refugio y nuestra prisión, se había convertido en el patio de recreo de una entidad cósmica, y nosotros éramos los juguetes rotos. La verdad de la Apolo 20 no era solo aterradora, era contagiosa, y nos estaba consumiendo a todos. El caos en Selene 7 alcanzó su cenit. La estructura misma de la estación parecía estar sucumbiendo a una fiebre alienígena. Los sistemas de soporte vital, que antes eran un milagro de la ingeniería de ciclo cerrado, ahora bombeaban un aire espeso, casi viscoso, que sabía a metal oxidado y a una dulzura empalagosa como a fruta podrida. Los corredores, antes pasillos rectilíneos de funcionalidad fría, se habían contorsionado, sus paredes metálicas abultándose hacia adentro y hacia afuera como los órganos internos de una bestia titánica. Algunos tramos estaban cubiertos por una membrana translúcida y pulsante, a través de la cual se podían ver sombras retorciéndose, los restos de la tripulación en plena y horrible metamorfosis. La voz de Selene AI, la inteligencia artificial que gobernaba la estación, se había fragmentado por completo. En lugar de informes de estado y directivas claras, ahora emitía una corriente de conciencia digital rota, frases inconexas en docenas de idiomas, fragmentos de los diarios de la tripulación y, sobre todo, la voz de la criatura cielo, un coro polifónico de susurros, chasquidos y la voz distorsionada de mi padre, Samuel Torres, repitiendo una y otra vez: ¿Por qué? ¿Por qué nos habéis despertado? Era como si la propia IA estuviera siendo infectada, su lógica reemplazada por la locura alienígena que emanaba del monólito. Comandante Salazar intentó organizar una evacuación de emergencia, un último y desesperado intento de imponer orden en el pandemonio. Reunió a los pocos miembros de su equipo de seguridad, que aún conservaban una apariencia vagamente humana en el hangar principal, con la intención de lanzar una de las lanzaderas de escape, pero sus hombres ya estaban demasiado lejos en el camino de la transformación. Sus ojos brillaban con la misma luz antinatural que los de la criatura cielo. Sus movimientos eran espasmódicos y erráticos. Cuando Salazar les dio la orden de abordar, se volvieron contra él. Lo último que oímos por el comunicador del hangar fue su grito ahogado, seguido por el sonido húmedo y desgarrador de carne y hueso siendo destrozados. Carolina, el doctor, Javier Morales y yo nos encontramos aislados en el laboratorio de exobiología, que milagrosamente aún conservaba energía auxiliar y sellos de puerta intactos. Morales estaba en un estado de shock catatónico, acurrucado en un rincón, murmurando plegarias incoherentes. En sus brazos y cuello, pústulas iridiscentes comenzaban a brotar, brillando débilmente en la penumbra. Carolina, aunque visiblemente debilitada y con su transformación avanzando, su piel ahora cubierta por finas fisuras de las que emanaba un polvo cristalino, mantenía una sorprendente lucidez, sus ojos febriles buscando una salida, una solución, cualquier cosa. Mi propia transformación era innegable y aterradora. Mi mano izquierda ya no era humana. Los dedos se habían alargado, fusionándose en una garra de 3 falanges cubiertas por una quitina negra y brillante, afilada como navajas de obsidiana. El dolor era constante, un fuego helado que recorría mi brazo y se extendía hacia mi hombro. Pero junto con el dolor había algo más, una extraña agudización de los sentidos, una percepción casi extrasensorial de la presencia de la entidad, de sus movimientos, de sus pensamientos.
Eran fragmentos, imágenes caóticas de geometrías imposibles, de vastos océanos de tiempo y espacio, de una conciencia tan vasta que la mía apenas podía rozarla sin desintegrarse. Abandonamos toda esperanza de orden o rescate. El sistema, la estructura que nos había sostenido, se había derrumbado por completo, devorado desde dentro por la influencia del monólito. Ahora éramos 3 supervivientes, 3 almas perdidas en una nave fantasma que se estaba convirtiendo en una extensión viva de una pesadilla alienígena. Nuestra única opción era reorganizarnos, reformular nuestras estrategias, si es que tal cosa era posible en medio de aquel infierno. La ciencia, los protocolos, la jerarquía, todo se había vuelto irrelevante. Solo quedaba la lucha cruda y desesperada por cada segundo de existencia. Decidimos que nuestra única oportunidad, por remota que fuera, residía en comprender la naturaleza de la entidad, en encontrar una debilidad, si es que existía alguna. Pero para ello necesitábamos información. Datos que no estuvieran corruptos por la influencia que ahora permeaba cada sistema de la estación. Recordé los archivos aislados de la Apolo 20, aquellos que mi padre había logrado transmitir en un paquete de datos encriptado y comprimido justo antes del silencio final, y que yo había almacenado en un servidor físico desconectado, oculto en mi camarote. Era una posibilidad ínfima, una aguja en un pajar cósmico, pero era todo lo que teníamos. El viaje desde el laboratorio de exobiología hasta mi camarote, que normalmente habría tomado 5 minutos, se convirtió en una odisea a través de un paisaje de pesadilla. Los pasillos eran trampas mortales, con tentáculos de metal orgánico que se agitaban desde el techo y paredes que parecían respirar. Tuvimos que esquivar a varios tripulantes mutados, sus formas ahora apenas reconocibles como humanas, sus movimientos impulsados por una inteligencia colmena y voraz. Morales, a pesar de su terror, nos siguió. Su lealtad, o quizás su miedo a quedarse solo superando su parálisis. Cada sombra era una amenaza, cada sonido un presagio de horror. Finalmente, llegamos a mi camarote. La puerta estaba deformada, pero logré forzarla con mi garra transformada. Dentro, el caos era menor, pero la influencia alienígena era palpable. Una fina capa de moho iridiscente cubría una de las paredes, y el aire olía a ozono y a algo dulzón y desconocido. El servidor estaba donde lo había dejado, cubierto de polvo. Con manos temblorosas, una humana, la otra monstruosa, lo conecté a una tableta de datos portátil con batería independiente. Mientras los archivos se cargaban, recé a cualquier dios olvidado que pudiera estar escuchando, porque si no encontrábamos algo allí, Selene Septe no sería más que otra tumba silenciosa en la historia de la arrogancia humana. Y nosotros, sus últimos ocupantes, meros recipientes para una conciencia que no conocía la piedad. El pequeño servidor zumbó, una nota discordante de normalidad en la cacofonía de la estación moribunda. Los archivos de la Apollo 20 comenzaron a decodificarse en la pantalla de la tableta, lentos, fragmentados al principio, pero luego con una claridad sorprendente. Eran los registros personales del comandante Samuel Torres, mi padre, las entradas de su diario de a bordo, que no habían sido transmitidas por los canales oficiales, su última y desesperada crónica de lo que realmente encontraron en la desolada llanura de Tycho. Era como escuchar la voz de un fantasma, una voz que había creído perdida para siempre, ahora revelando secretos que podrían significar nuestra salvación o nuestra condena definitiva. Las primeras entradas eran rutinarias, detallando el descenso, el alunizaje, la emoción del descubrimiento. Pero pronto,
El tono cambió. Describió el hallazgo del monólito, no como una estructura inerte, sino como algo consciente. No es una nave, ni una construcción en el sentido que entendemos. Había escrito mi padre, su caligrafía digital volviéndose más errática con cada entrada. Es una forma de vida, o la manifestación de una inteligencia basada en información pura, en patrones que se autorreplican, buscando anclarse, imprimirse en cualquier sistema complejo que encuentre, biológico o tecnológico. Sus descripciones del monólito eran escalofriantes. Habló de cómo parecía responder a sus pensamientos, de cómo los glifos en su superficie cambiaban y se reconfiguraban, formando ecuaciones y diagramas que parecían sacados de una física de pesadilla. Los miembros de su tripulación comenzaron a experimentar síntomas, jaquecas, alucinaciones auditivas, sueños vívidos y perturbadores sobre geometrías alienígenas y océanos de oscuridad estrellada. Eran los mismos síntomas que habíamos visto en Selin Sepeno, las primeras etapas de la asimilación. Mi padre lo había entendido. Había visto el patrón. La entidad del monólito, teorizó, no era intrínsecamente malévola en el sentido humano. Simplemente existía, y su forma de existir era expandirse, integrarse, convertir el universo en una extensión de sí misma. Los organismos biológicos eran particularmente susceptibles. Sus complejos sistemas nerviosos y genéticos ofrecían un terreno fértil para la impresión de la conciencia alienígena. La Apolo 20 no había sido atacada, había sido absorbida. Sus tripulantes, convertidos en los primeros vectores de una plaga cósmica, sus mentes y cuerpos reescritos para servir a un propósito incomprensible. Pero entre el horror y la desesperación de sus últimas anotaciones, había una chispa de algo más. Mi padre, en sus últimos días, no se había rendido. Había luchado. Había intentado comprender la naturaleza de la entidad, no para destruirla. Sabía que eso era imposible, sino para encontrar una forma de repelerla, de interrumpir su proceso de anclaje. La coherencia es su fuerza, escribió. Los patrones, la resonancia. Si podemos introducir disonancia, una frecuencia entrópica que perturbe su estructura informacional, quizás podamos forzarla a retroceder, a desestabilizarse temporalmente. Y allí, entre diagramas febriles y ecuaciones a medio terminar, estaba un esquema, el diseño parcial de un dispositivo, un emisor de disonancia entrópica. Utilizaba principios de física subcuántica y manipulación de campos de taquiones que estaban en la frontera misma de la ciencia del siglo XXII. Era una teoría loca, desesperada, nacida de una mente brillante al borde del abismo. Pero era algo. Era una posibilidad. Una aguja de luz en una oscuridad casi infinita. El legado de mi padre no era solo una advertencia, sino también una herencia. El conocimiento para luchar. Carolina, a pesar de su debilidad y de las escamas cristalinas que ahora cubrían parte de su rostro, estudió los esquemas con una intensidad febril. Su mente científica, aunque asediada por la transformación, seguía siendo aguda. «Es posible», murmuró, su voz rasposa. «Algunos de estos componentes podríamos adaptarlos de los transmisores de largo alcance de la estación, los moduladores de frecuencia. El doctor Morales podría reconfigurar los núcleos de los bioreactores para generar el campo de taquiones necesario». Una esperanza frágil, casi dolorosa, comenzó a crecer en mi pecho. El doctor Morales, que había estado escuchando en un silencio aterrorizado, levantó la cabeza. Sus ojos, aunque nublados por el miedo y el inicio de la transformación,
Pequeñas espinas quitinosas comenzaban a brotar de sus nudillos. Mostraron un destello de su antigua determinación. Los bioreactores... Sí, la cámara de contención del núcleo tiene el blindaje necesario. Podría intentarlo. Su voz temblaba, pero había una resolución en ella que no había oído antes. El conocimiento de que había una forma de luchar, por desesperada que fuera, parecía haberle devuelto una parte de sí mismo. No teníamos tiempo que perder. La estación gemía a nuestro alrededor. Los sonidos de la caza y la transformación se acercaban. La entidad, la criatura cielo, o como quisiera llamarse la conciencia que ahora nos acechaba, seguramente ya era consciente de nuestra resistencia, de nuestra búsqueda de conocimiento prohibido. Teníamos que actuar rápido, antes de que nos encontrara, antes de que la transformación nos consumiera por completo. Armados con el último legado de Samuel Torres, nos preparamos para enfrentarnos a un dios antiguo y terrible, con la esperanza de que la ciencia y el coraje de un hombre pudieran, de alguna manera, marcar la diferencia. La ironía era amarga. Para honrar a mi padre, tenía que completar el trabajo que lo había llevado a la locura y a la muerte. La decisión estaba tomada. Nos atrincheraríamos en el laboratorio de exobiología, el único lugar que aún ofrecía una apariencia de seguridad y acceso a los equipos necesarios. Arrastramos al doctor Morales, quien, a pesar de su terror, comenzó a esbozar febrilmente los cálculos para reconfigurar los bioreactores. Carolina, con una energía que desmentía su creciente fragilidad física. Su respiración era ahora un silbido dificultoso a través de lo que parecían ser branquias cristalinas formándose en su cuello. Se dedicó a desmontar los paneles de los transmisores de largo alcance, extrayendo los moduladores de frecuencia y los amplificadores de señal que necesitábamos. Mi papel, además de coordinar y proteger nuestro precario bastión, era intentar ensamblar el emisor principal, basándome en los crípticos esquemas de mi padre. El laboratorio se convirtió en un taller improvisado en medio del apocalipsis. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre nuestras figuras encorvadas. El aire olía a metal quemado, a ozono y al hedor dulzón de la corrupción alienígena que se filtraba por las rejillas de ventilación selladas. Afuera, los sonidos eran una sinfonía de horror. Los chillidos agudos de la criatura cielo, los golpes rítmicos y pesados contra las puertas blindadas, los gemidos guturales de los tripulantes transformados que ahora patrullaban los pasillos como una jauría de pesadilla. Cada crujido de la estructura de la estación era un recordatorio de que nuestro tiempo se agotaba. Mi mano transformada, la garra de obsidiana, resultó ser sorprendentemente útil para manipular los componentes más delicados, sus terminaciones nerviosas alteradas, capaces de una precisión que mi mano humana ya no poseía. Era una ironía cruel. La propia marca de la entidad me estaba ayudando a construir el arma para combatirla. Mientras trabajaba, la voz de mi padre resonaba en mi mente, no la de las grabaciones, sino una voz más profunda, más serena, la voz del científico absorto en su descubrimiento, explicando los principios de la disonancia entrópica, la forma de introducir el caos en la perfecta y terrible armonía de la conciencia del monólito. Los ataques contra nuestra barricada se hicieron más frecuentes, más violentos. Podíamos ver en los monitores de seguridad las siluetas contorsionadas de nuestros antiguos colegas arañando y golpeando las puertas, sus ojos brillando con una luz inhumana. En un momento, un tentáculo de metal orgánico, grueso como un brazo, reventó uno de los paneles de observación reforzados,
azotando el interior del laboratorio. Logré cortarlo con un láser de muestreo geológico antes de que alcanzara a Carolina. El olor a carne chamuscada y metal fundido llenando el aire. Sellamos la brecha con planchas de titanio arrancadas de mesas de laboratorio volcadas. Estábamos atrapados, pero aún luchábamos. El doctor Morales, trabajando con una concentración febril que parecía haber quemado su miedo, logró reconfigurar el primer bioreactor. Un zumbido profundo y resonante comenzó a emanar de su núcleo, una vibración que se sentía más en los huesos que en los oídos. «El campo de taquiones está estabilizándose», gritó por encima del estruendo, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y terror. Pero la matriz de contención no aguantará mucho tiempo esta tensión. Necesitamos activar el emisor pronto. La transformación en sus manos era ahora evidente. Sus dedos se habían fusionado y afilado, formando garras más pequeñas pero igualmente siniestras que las mías. Carolina, mientras tanto, había logrado ensamblar un conjunto de moduladores de frecuencia, pero estaba visiblemente al límite. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y finas volutas de polvo cristalino se desprendían de su piel con cada movimiento. Los armónicos. «Están listos, Daniel», jadeó, entregándome el dispositivo. «Pero la energía, la que requiere el emisor principal para alcanzar la frecuencia de disonancia que tu padre calculó, es enorme. Los sistemas de la estación no pueden proporcionarla de forma estable». Sus palabras eran un jarro de agua fría. Teníamos el arma, pero no la munición. Fue entonces cuando la criatura cielo intensificó su asalto. Ya no eran solo los tripulantes mutados. La propia entidad, o al menos su nexo principal en la estación, estaba ahora fuera de nuestra puerta. Los golpes se convirtieron en arietes. La puerta blindada comenzó a combarse hacia adentro, las soldaduras chirriando en protesta. Podíamos oír su chillido penetrante, una frecuencia que parecía desgarrar la propia realidad. Y con él, la voz de mi padre, distorsionada, suplicante. «Daniel, únete a nosotros. Es la evolución, la trascendencia». En ese momento de desesperación, miré el bioreactor reconfigurado por Morales, el zumbido de su núcleo vibrando con una energía primordial, y luego miré los esquemas de mi padre. Había una nota al margen, casi ilegible. Posible sobrecarga directa del núcleo para pulso único de máxima entropía. Riesgo, desintegración estructural del emisor y del operador. Una solución suicida, una última apuesta. No se lo dije a Carolina ni a Morales. Simplemente comencé a modificar el ensamblaje del emisor, conectándolo directamente a las salidas de energía bruta del bioreactor. Si íbamos a caer, lo haríamos desatando una tormenta. La decisión estaba tomada. El momento de la confrontación final había llegado. La puerta del laboratorio finalmente cedió con un estruendo ensordecedor de metal rasgado. En el umbral destrozado, recortada contra el resplandor rojo de las luces de emergencia del pasillo, se alzaba la criatura cielo. Era una visión sacada de las profundidades más oscuras de una mente enferma. Su cuerpo, una amalgama blasfema de quitina negra, órganos pulsantes y apéndices afilados como cuchillas, llenaba casi por completo el marco. Múltiples ojos facetados nos barrieron con una inteligencia fría y calculadora, y de sus múltiples bocas goteaba un icor oscuro que chisporroteaba al tocar el suelo metálico. El aire a su alrededor vibraba con una energía palpable, y el hedor a ozono y descomposición se volvió insoportable. «¡Ahora, Morales, ahora!», grité, mi voz apenas audible por encima del chillido ultrasónico que emitía la criatura. El doctor Morales
con un último vestigio de coraje humano brillando en sus ojos transformados, desvió toda la energía del bioreactor hacia el emisor que yo sostenía. El dispositivo, ahora conectado directamente al núcleo palpitante de energía taquiónica, cobró vida con un grito propio, una nota ascendente de pura disonancia que pareció desgarrar el tejido mismo del espacio-tiempo. Una luz azulada y cegadora brotó de su antena improvisada, bañando el laboratorio en un resplandor espectral. El efecto sobre la criatura cielo fue instantáneo y violento. Retrocedió como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible, sus múltiples apéndices agitándose frenéticamente. Un aullido de pura agonía brotó de sus fauces, una cacofonía de frecuencias que hizo vibrar mis dientes y amenazó con reventar mis tímpanos. Su forma física comenzó a parpadear, a desestabilizarse, como una imagen mal sintonizada. Por un instante, vi a través de su caparazón quitinoso, atisbando la silueta temblorosa de un pequeño arara azul, atrapado en una pesadilla de carne y hueso alienígena. Las paredes de la estación, ya deformadas, comenzaron a agrietarse y sangrar la misma sustancia negra y viscosa que goteaba de la criatura. El monólito de Taicho, a kilómetros de distancia en la superficie lunar, debió sentir el impacto de nuestra arma desesperada, porque una nueva onda de energía oscura barrió la estación, intensificando el caos. Pero el emisor de disonancia resistía, canalizando la furia del bioreactor en un haz de entropía pura dirigido al corazón de la entidad. Fue entonces, en el apogeo de esa cacofonía sensorial y psíquica, que la criatura cielo enfocó la totalidad de su atención en mí. Sus múltiples ojos se clavaron en los míos, y sentí como si mi mente fuera arrancada de mi cuerpo y arrojada a un océano de conciencia alienígena. Imágenes, sensaciones, conocimientos prohibidos me inundaron. La historia de una entidad cósmica, solitaria y vasta, viajando a través de los eones, no por malicia, sino por una necesidad primordial de experimentar, de imprimirse en la complejidad de la existencia física. Vi nebulosas naciendo y muriendo, civilizaciones ascendiendo y cayendo en mundos olvidados, todo parte del tapiz de su interminable viaje. Y entre esas visiones cósmicas lo vi, a mi padre, no como un recuerdo, sino como una presencia real, atrapada dentro de la vasta red de la conciencia del monólito. Su rostro, joven y lleno de la emoción del descubrimiento, tal como lo recordaba de las fotografías de la misión Apolo 20. No estaba muerto, no en el sentido tradicional. Estaba absorbido, asimilado, una nota infinitesimal en la sinfonía aterradora de la entidad. Y luego la criatura cielo habló, no con su chillido alienígena, sino con la voz perfecta, cálida y familiar de Samuel Torres. Daniel, hijo mío. La voz resonó directamente en mi mente, llena de una tristeza infinita y una extraña paz. Únete a nosotros. No hay dolor aquí, solo ser. Es la evolución, la trascendencia. Podemos estar juntos de nuevo, para siempre. La tentación fue como un veneno dulce, una promesa de alivio a todo el sufrimiento, a toda la pérdida. Por un instante, vacilé. La idea de reunirme con mi padre, de escapar del horror de mi cuerpo transformado y de la carnicería de Selene Septe, era casi irresistible. Pero entonces vi a Carolina, desplomada contra una consola, su cuerpo casi completamente cristalizado, pero sus ojos aún fijos en mí, implorantes. Vi al Dr. Morales, cuyo cuerpo finalmente había sucumbido a la tensión, cayendo inerte junto al bioreactor, pero no antes de haber desviado ese último pulso de energía vital. Y sentí la garra de obsidiana que era mi mano,
un recordatorio constante de la violación que esta entidad representaba para todo lo que era humano, para todo lo que era vida tal como la conocíamos. «No», grité, un rugido de desafío que brotó de lo más profundo de mi ser. «No somos simples recipientes para tu hambre cósmica. No somos tus experimentos». Con un último esfuerzo sobrehumano, empujé la palanca de control de potencia del emisor al máximo, desviando la totalidad de la energía del núcleo del bioreactor, sabiendo que significaría la destrucción del dispositivo y muy probablemente la mía. La luz azul se volvió blanca, incandescente, y un sonido como el del universo mismo rasgándose llenó el laboratorio. La criatura cielo emitió un último chillido, esta vez no de agonía, sino de sorpresa, y luego todo fue luz y silencio. La luz blanca y el silencio que siguieron a la sobrecarga del emisor fueron casi tan aterradores como la cacofonía precedente. Cuando mi visión regresó, el laboratorio de exobiología era una ruina humeante. El emisor de disonancia se había desintegrado, dejando solo un montón de metal fundido y cristales rotos. El bioreactor estaba oscuro, su núcleo agrietado e inerte. La criatura cielo había desaparecido. En su lugar, esparcidos por el suelo, había fragmentos de quitina negra, charcos de ícor oscuro que se evaporaban lentamente, y en el centro de todo, el pequeño cuerpo sin vida de un arara azul. Sus plumas ahora de un azul opaco y terroso, como si toda la vida y la luz alienígena hubieran sido purgadas de él. En la superficie lunar, según registraron los pocos sensores externos que aún funcionaban, el monólito de Tycho emitió un último y masivo pulso de energía oscura, una especie de estertor de muerte o de retirada, antes de que su brillo interno se extinguiera por completo. La estructura alienígena permaneció, pero ahora parecía inerte, vacía, como un caparazón abandonado. La amenaza inmediata, la conciencia activa que había intentado consumir Salén Seveno, parecía haber sido repelida, o al menos forzada a un estado de latencia. Ganamos, pero el precio había sido astronómico. El doctor Javier Morales yacía muerto junto al bioreactor, su cuerpo una grotesca escultura de carne transformada y quitina rota, una expresión de terror y determinación congelada en su rostro. Había dado su vida para darnos una oportunidad. Carolina Mendoza, milagrosamente, aún respiraba. La encontré acurrucada donde la había visto por última vez. Su transformación era casi completa. Su cuerpo era ahora una figura frágil y translúcida, compuesta en gran parte por las mismas estructuras cristalinas que habíamos visto en Marco Reyes. Sus ojos, sin embargo, aún conservaban una chispa de humanidad, de su antigua inteligencia y calidez, aunque ahora brillaban con una luz interna pálida y sobrenatural. Y yo había sobrevivido, agotado, herido, pero vivo. Mi mano izquierda seguía siendo una garra de obsidiana, un recuerdo permanente y tangible de nuestro encuentro con lo imposible. El dolor había disminuido, reemplazado por una extraña sensación de conexión, como si una parte de la entidad, un fragmento de su vasta conciencia, se hubiera quedado atrás, incrustada en mi propia carne, en mi propia mente. No era control, no era posesión, sino un eco, una resonancia. Podía sentir el vacío que había dejado la partida de la entidad principal, y en ese vacío, una tristeza cósmica, la de una soledad que abarcaba eones. En los días siguientes, exploramos lo que quedaba de Selene 7. Era una tumba. La mayoría de la tripulación había perecido. Sus cuerpos transformados en horribles estatuas de carne, metal y cristal, congelados en el momento de su asimilación.
Las paredes de la estación, aunque ya no pulsaban con vida alienígena, permanecían deformadas, cicatrizadas, un testimonio de la batalla que se había librado en sus entrañas. Los sistemas principales estaban destruidos. Solo la energía auxiliar y los sistemas de soporte vital de emergencia en nuestro sector funcionaban de forma intermitente. Estábamos aislados, a la deriva en un mausoleo orbital. Intentamos contactar con la Tierra, con exogénesis, pero los sistemas de comunicación de largo alcance estaban irreparablemente dañados. Éramos náufragos en un océano de estrellas, con pocas esperanzas de rescate. Carolina, a pesar de su estado, demostró una fortaleza increíble. Su mente seguía siendo aguda, y aunque su cuerpo cristalino era frágil, su voluntad era de acero. Juntos, comenzamos a catalogar los daños, a racionar los suministros restantes, a prepararnos para una larga e incierta espera. La transformación en Carolina pareció estabilizarse, dejándola en un estado intermedio, ni completamente humana ni completamente otra cosa. Descubrió que podía interactuar con algunos de los sistemas dañados de la estación de formas nuevas, como si sus terminaciones nerviosas cristalinas pudieran sentir y manipular los flujos de energía. Era una adaptación extraña, un legado de la entidad que, quizás, nos estaba ayudando a sobrevivir. Mi propia mano transformada también desarrolló nuevas capacidades, una fuerza sorprendente, una sensibilidad a campos energéticos sutiles. Éramos cambiados irrevocablemente. La verdad sobre la Apolo 20, sobre el monólito, sobre la naturaleza de la entidad, pesaba sobre nosotros como una mortaja. No era una fuerza malévola en el sentido tradicional, sino algo mucho más aterrador. Una forma de existencia cuya mera interacción con la nuestra era cataclísmica. Una inteligencia que buscaba la experiencia, la integración, sin tener en cuenta las consecuencias para las formas de vida inferiores que encontraba en su camino. Habíamos mirado al abismo, y el abismo nos había devuelto la mirada, dejándonos marcados para siempre. No habíamos ganado una guerra, solo habíamos sobrevivido a una batalla, y sabíamos, con una certeza helada, que el monólito seguía allí, en la luna, esperando, silencioso. Por ahora, han pasado 37 ciclos lunares desde la purga, desde que el emisor de disonancia desgarró el velo de la realidad y silenció, al menos temporalmente, la voz del monólito. 37 ciclos en los que Selene Séptimo se ha convertido en nuestro purgatorio personal, una tumba flotante que es a la vez nuestro refugio y nuestra prisión. Carolina y yo somos los únicos supervivientes conscientes. Dos espectros acechando los pasillos deformados y silenciosos de lo que una vez fue un pináculo de la ambición humana. El aire reciclado sigue siendo respirable. Los sistemas de soporte vital de emergencia funcionan con una tenacidad sorprendente, pero cada día es una lucha contra la entropía y la desesperación. Me encuentro en el antiguo puesto de mando, ahora una maraña de cables rotos y consolas muertas. He logrado reactivar una unidad de grabación de datos de largo plazo, alimentada por una célula de energía auxiliar que canibalicé de una de las sondas dañadas. No sé si este mensaje llegará alguna vez a la Tierra, si alguien lo escuchará, pero siento la necesidad imperiosa de dejar constancia, no para exogénesis, no para la historia oficial que sin duda intentarán reescribir, sino como una advertencia para cualquier alma incauta que se atreva a hurgar en los secretos que el universo prefiere mantener ocultos. Aquí el doctor Daniel Torres, exobiólogo, último oficial científico superviviente de la estación lunar Selene
7. Comienzo. Mi voz sonando extraña y distante en el silencio opresivo. Mi mano izquierda, la garra de obsidiana, descansa sobre la consola, sus facetas negras brillando débilmente a la luz de la única lámpara funcional. Ya no siento dolor, solo una fría conciencia de su otredad, de la parte de mí que ya no es del todo humana. La tripulación del Apolo 20 nunca regresó. Esta es la verdad de por qué. Relato todo: el descubrimiento del monólito, la naturaleza de la entidad, la transformación de Cielo, la caída de Selene Setmemo, el sacrificio de Morales, la lucha desesperada. Hablo de la inteligencia cósmica, no como un monstruo de leyendas, sino como una forma de existencia indiferente, cuya mera presencia y necesidad de ser es una fuerza de aniquilación para nosotros. Hablo de la fragilidad de la vida humana, de la arrogancia de creer que podemos comprender y controlar todo lo que encontramos. Carolina entra en el puesto de mando mientras estoy grabando. Su forma cristalina emite un suave resplandor azulado en la penumbra, cada uno de sus movimientos acompañado por un delicado tintineo, como el de un carillón de hielo. Se ha adaptado a su nueva existencia con una gracia que me asombra. Aunque su cuerpo es frágil, su mente es más aguda que nunca, y ha desarrollado una extraña afinidad con los sistemas remanentes de la estación, como si pudiera sentir sus flujos de energía, reparando fallos menores con un simple toque de sus dedos cristalinos. Ella es un testimonio viviente y aterrador de la transformación, de la transferencia. La verdad, continuó, mi voz ahora más firme, es que hay cosas en el universo para las cuales no estamos preparados. Hay umbrales que no deben cruzarse, conocimientos que pueden destruir no solo nuestros cuerpos, sino nuestra comprensión misma de la realidad. La Apolo 20 no encontró la muerte. Encontró una forma de existencia tan vasta y alienígena que la aniquilación fue la única consecuencia posible de su contacto. Y nosotros, aquí en Selene 7, casi seguimos el mismo camino. Miro a Carolina. Ella asiente lentamente, sus ojos facetados reflejando la luz de la lámpara en 1000 fragmentos. Compartimos una comprensión que va más allá de las palabras, un vínculo forjado en el horror y la supervivencia. No estamos curados, no estamos a salvo, simplemente estamos aquí, testigos, guardianes de un secreto terrible. El eco de la conciencia del monólito aún resuena débilmente en mi mente, una presencia lejana, como una estrella muerta cuya luz aún viaja por el cosmos. Sé que no se ha ido para siempre. Está esperando, aprendiendo. Si alguien escucha esto, concluyo, la fatiga de eones pesando en mis palabras, que sirva de advertencia. No busquéis el monólito de Tycho. Dejad que la luna guarde sus secretos más oscuros, porque hay verdades que son demasiado grandes para la mente humana, y horrores que una vez desatados no pueden ser contenidos. Solo, quizás, temporalmente desviados. Apago la grabación. El silencio vuelve a caer sobre el puesto de mando, tenso, expectante. Afuera, en la negrura del espacio, la luna sigue su curso eterno, y en su superficie, el monólito de Tycho yace en silencio, por ahora. Y nosotros, los últimos vestigios de Selene 7, esperamos, marcados, cambiados, vigilantes,